días. Compartimos el reporte número 305 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 7.498 de los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, 81,3% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 2,3% en Córdoba, 2,2% en Jujuy. 2 provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer. Tenemos 276.072 casos confirmados de coronavirus con 608 casos cada 100.000 habitantes como tasa de incidencia. 37 años la mediana de edad, el 6,7% de los casos confirmados totales son trabajadores de la salud. 5.428 personas fallecidas por coronavirus en nuestro país, con una tasa de letalidad total del 1,9%. La tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 118 personas por cada millón de habitantes en la República Argentina. El promedio de edad que afecta a las personas fallecidas es de 73 años. Las zonas de transmisión comunitaria se mantienen en nuestro país. En la provincia de Santa Fe se ha sumado Casilda como un departamento con transmisión comunitaria que justifica el 59% de los casos confirmados totales en nuestro país como mecanismo de transmisión. Todas las provincias han presentado casos de terapia intensiva en lo que va de la pandemia, como sabemos, y son 1.682 los casos confirmados que se encuentran actualmente internados en terapias intensivas a todo lo largo del territorio. El 80,4% de los casos internados se encuentran en establecimientos de salud con terapia intensiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID alcanza un 58,3% de la dotación total de camas a nivel nacional y un 68,3% en el área metropolitana en promedio. La cantidad de recuperados actualmente asciende a 199.005 personas. 6.571 altas fueron otorgadas en la jornada de ayer y esto representa el total, el 72,08% del total de los casos confirmados. En el transcurso de la pandemia ya se han descartado 522.916 casos. El testeo total por PCR que ha alcanzado en nuestro país es de 930.097 testeos. En el día de ayer se realizaron 18.501 testeos de PCR a lo largo y ancho en la red de laboratorio de nuestro país y el país ha alcanzado los 20.497 testeos por cada millón de habitantes. A nivel internacional, en este contexto de pandemia, la Organización Mundial de la Salud nos informa que ya son 20.439.000 los casos confirmados de coronavirus, con más de 276.000 diagnósticos realizados en la jornada de ayer. Predomina la cantidad de casos en América a nivel mundial con un 53,6% del total de casos confirmados a nivel global. Son 744.385 las personas fallecidas a nivel mundial y en esta situación ha llegado en la jornada de ayer 6.933 casos. La tasa de letalidad global es del 3,65%. Con respecto a nuestro continente americano, los casos confirmados son 10.950.220, con 151.000 diagnósticos realizados en la jornada de ayer. Argentina representa el 2,4% de los casos confirmados continentales, Brasil el 28,4% y Estados Unidos el 46,5%. La tasa de letalidad es del 3,6% a nivel americano, con 398.229 personas fallecidas. Agradecemos a los trabajadores de la salud por el desempeño asistencial que van teniendo, la información que nos brindan para poder monitorear el avance del plan sanitario de respuesta al coronavirus. Muchas gracias. En relación a los datos diarios, esos nuevos casos que son 7.498, el promedio diario de nuevos casos de los últimos 7 días es de 6.840. En el día de ayer, aparte de ese poquito más de 80% de los nuevos casos que corresponden al AMBA,
La provincia de Córdoba notificó 175 nuevos casos, Jujuy 170 nuevos casos, Mendoza 164, Río Negro 160, Santa Fe 168, Tierra del Fuego 86. Son muchas las provincias que siguen reportando un número sostenido e importante de casos en relación con las zonas de transmisión. Son 13 las provincias que tienen transmisión comunitaria. Solamente 2 jurisdicciones en el día de ayer no confirmaron nuevos casos y ninguna jurisdicción no ha confirmado casos en los últimos 14 días. En relación a los 1.682 pacientes internados con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 reportados por las jurisdicciones, nuevamente, si bien la mayoría corresponden al AMBA, hay reportados 74 personas internadas en terapia intensiva en Córdoba, 51 personas en Mendoza, 28 en Neuquén, 34 en Río Negro, 26 en Santa Fe, 13 en Santa Cruz, 12 en Tierra del Fuego, 33 en Jujuy. El resto de las provincias tienen menos de 10 personas, pero el número de personas en terapia intensiva también se está distribuyendo en todo el país, y el aumento de la ocupación de las camas de terapia intensiva en el resto de las provincias también se está evidenciando. Ese porcentaje de ocupación por cualquier motivo, SARS-CoV-2 confirmado en estudio o cualquier otra causa, en el total país es 58.3, en el AMBA es 68.3, nuevamente es el reporte de las jurisdicciones, y el porcentaje de positividad del día de ayer, que fue 43.2%, en el AMBA fue 36.3, en la provincia de Buenos Aires 48.1%, en el resto del país 38.7, a expensas de las provincias que vienen también notificando un número importante de casos y que tengan arriba del 40% en función de los reportes del Sistema Nacional de Vigilancia de cada una de las jurisdicciones son Jujuy, Mendoza, Neuquén y Salta. Nuevamente volvemos a recalcar que Santa Cruz está bajando sostenidamente el porcentaje de positividad, llegando al 30%. En el día de ayer, el presidente, con parte de su gabinete, se reunió por vía virtual con los gobernadores y gobernadoras de algunas de las provincias que están teniendo un aumento del número de casos. Trabajaron fuertemente en el análisis de la situación y en consensuar medidas, consensuar recomendaciones y consensuar acciones en relación a la próxima normativa que se va a dictar desde el gobierno nacional, trabajando fuertemente con provincias que están hace tiempo con transmisión comunitaria, generando acciones intensivas para controlar los brotes, como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y provincias que están iniciando un aumento de los casos, como Santiago del Estero, La Rioja, Salta y la provincia de Tucumán. Recomendación del día de hoy: volver a evaluar los riesgos de cada una de las actividades que realicemos. Volvemos a recordar que el riesgo aumenta si realizamos actividades en espacios cerrados, por un tiempo prolongado, con una distancia corta, o sea, con una proximidad importante, y también dependiendo de la intensidad. No es lo mismo hablar, no es lo mismo gritar, no es lo mismo cantar, no es lo mismo toser o estornudar, por supuesto, y también desde ya el uso de tapabocas, el airear los ambientes, son todas acciones que disminuyen el riesgo. Limpiar las superficies, limpiar los objetos que usamos frecuentemente y por supuesto, esos 2 metros de distancia son muy relevantes cuando evaluamos el riesgo y generamos acciones bien específicas para minimizar la transmisión. En el día de hoy, desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el doctor Arnaldo Dubín, que es miembro de la SATI, va a compartir la mirada de lo que es trabajar en una terapia intensiva y un reconocimiento inmenso a los trabajadores y las trabajadoras de salud que en este momento están en las terapias intensivas de todo el país. Gracias, doctor. Gracias. Buenos días. No solamente como miembro de la SATI, sino también como profesor de terapia intensiva en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, a mí me gustaría transmitirle cuál es la visión que nosotros tenemos sobre la especialidad en estos momentos tan críticos que está viviendo la República Argentina.
La terapia intensiva tiene como objetivos el diagnóstico y el tratamiento de pacientes que presentan enfermedades con un riesgo inminente para la función orgánica y la vida. En realidad deberían ingresar a terapia intensiva solamente enfermos con patologías potencialmente reversibles, enfermedades que pueden curar o mejorar. Por lo tanto, la mayor parte de los pacientes son dados de alta de terapia intensiva vivos y con distintos grados de recuperación. Nosotros frecuentemente tenemos que implementar medidas tanto diagnósticas como terapéuticas, invasivas, complejas y a veces dependientes de una tecnología muy sofisticada. Pero sin ninguna duda el elemento más importante de la terapia intensiva es el personal de salud, especialmente enfermeras, kinesiólogos y médicos intensivistas, cuya formación demanda años. Como en ninguna otra especialidad, los resultados son dependientes de este trabajo en equipo. La formación de un médico intensivista demanda una residencia de 4 años de duración. Lamentablemente son pocos los médicos que quieren hacer terapia intensiva. Esto depende de las demandas de la especialidad, la carga física, psicológica, el contacto con el sufrimiento, la muerte, las malas condiciones laborales y la pobre remuneración. Menos del 50% de las vacantes para la residencia de terapia intensiva son ocupadas y, de no ser por los médicos extranjeros que vienen a formarse en el país, incluso desde antes de la pandemia no podríamos asistir correctamente a los pacientes. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva viene haciendo estos planteos desde hace mucho tiempo. COVID ha traído la terapia intensiva a las primeras planas. Ustedes saben que el 5% de los pacientes con COVID requieren terapia intensiva, la mitad de estos van a ser intubados y ventilados mecánicamente, otros van a necesitar otros tratamientos complejos como la hemodiálisis, la resucitación hemodinámica. Ha habido una enorme preocupación en todo el mundo por la disponibilidad de camas en terapia intensiva, especialmente por recursos tecnológicos. Ha habido carreras desenfrenadas por el desarrollo de nuevos respiradores. Sin embargo, se ha hablado muy poco del recurso humano. En la Argentina también, en las últimas semanas hay una preocupación enorme por el número de camas de terapia intensiva libres. Nosotros hemos tenido algunas polémicas sobre el valor real, pero yo lo que quiero significar que la limitante del funcionamiento del sistema, el cuello de botella del sistema, no es ningún recurso físico o tecnológico, sino el recurso humano, enfermeras, kinesiólogos y médicos intensivistas. Y de alguna forma, la triste situación que se está viviendo en Jujuy en estos días desnuda esa realidad. Hay respiradores, hay camas, pero no hay personal de salud. Se ha planteado también que otros médicos pueden colaborar con nosotros y efectivamente estamos trabajando en ese sentido. Hay terapias intensivas que teóricamente van a ser manejados por cirujanos, pero ustedes piensen qué pasaría si los intensivistas operamos pacientes. También se ha dicho que a través de cursos virtuales puede entrenarse a médicos generales en la ventilación mecánica. A mí esto me parece que es como mandar un piloto de combate de un caza F-16 a la guerra después de haber trabajado solamente en un simulador de vuelo. Tenemos una situación que es grave. La pandemia ha desnudado la situación estructural deficitaria de la terapia intensiva en la Argentina. Hoy en día los intensivistas estamos sobrecargados, extenuados física y psicológicamente. Cometemos errores, nos contagiamos, nos enfermamos. Compañeros nuestros han fallecido en el ejercicio de sus tareas.
Si existe un riesgo de colapso de la terapia intensiva y del sistema sanitario, esto no es por falta de disponibilidad de respiradores, de camas de terapia intensiva, sino por la falta de personal. Y yo en este contexto quiero reafirmar el compromiso de los intensivistas con la salud pública, que es irrenunciable. También quiero decirles que la terapia intensiva, como he planteado, tiene límites que son claramente finitos. Y la única posibilidad de evitar el colapso del sistema es que la enfermedad no siga creciendo, es que nos cuidemos, es que permanezcamos en nuestras casas todo lo que sea posible, que mantengamos las distancias sociales, que usemos barbijo, que nos lavemos las manos, que desoigamos los llamados de los jinetes del apocalipsis que llaman a reuniones sociales, que invocan supuestas afrentas a la democracia. No, acá los héroes son los que se cuidan y que cuidan a los demás, los que tienen miedo y que por lo tanto se aíslan. Finalmente, yo quiero decir que afortunadamente volvemos a tener un Ministerio de Salud y eso nos da expectativas renovadas de que nuestros problemas en la terapia intensiva sean resueltos. Sin embargo, tengo que decirles que los intensivistas somos una especie en riesgo de extinción y que nuestra supervivencia depende de urgentes medidas sanitarias y políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La pandemia ha puesto en descubierto muchísimas debilidades, no solo en Argentina, sino en el mundo. Es una situación extraordinaria que está requiriendo medidas extraordinarias y más allá de que el epicentro en este momento es América y que en Argentina se está distribuyendo en todo el país, en este momento, como decía el doctor, realmente el valor más importante es el recurso humano, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y con la atención que está teniendo las terapias intensivas de todo el país, las personas que trabajan en las terapias intensivas realmente están en una situación de estrés, de tensión y de muchísima exigencia. Por eso el espacio, por eso el trabajo también en relación a la solidaridad federal, de apoyar con equipo de salud a Jujuy, a Chaco, para intentar colaborar y minimizar el impacto que tiene esta situación y, por supuesto, el compromiso de este ministerio para trabajar desde la formación en todo el camino que haga falta para seguir fortaleciendo el sistema de salud más allá de la pandemia. Sigamos cuidándonos. Muchas gracias.